artículo 353, de acuerdo al artículo 12, el Estado garantiza a los patronos y a los trabajadores y a todo que ejerza una actividad independiente el derecho a asociarse libremente en defensa de sus intereses, formando asociaciones profesionales, sindicatos, y estos con el derecho a unirse o federarse entre sí. ¿Qué es sindicato? Sindicato es una asociación de trabajadores constituida para la defensa y promoción de intereses profesionales, económicos o sociales de sus miembros. Esta palabra deriva del latín syndicus, que significa con justicia, y se denomina sindicado a la persona que tenía como función defender los intereses de un gremio o corporación. El sindicato es una persona jurídica capaz de ejercer derechos, contraer obligaciones y ser representada de manera judicial y extrajudicial. ¿Qué dice el Código del Trabajo sobre los sindicatos? Nadie puede ser obligado a afiliarse a una organización sindical para desempeñar un empleo o desarrollar una actividad. Tampoco podrá impedirse su desafiliación. Un trabajador no puede pertenecer a más de un sindicato simultáneamente en función de sí mismo, en función de un mismo empleo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no quiero pertenecer a un sindicato, nadie me puede obligar a hacerlo. Como que si quiero hacerlo, nadie tampoco puede obligarme a no hacerlo. ¿Cómo se integran los sindicatos? Los sindicatos de empresa se componen de los trabajadores de una misma organización. Sindicales gremiales son sindicatos que agrupan a profesionales de un mismo sector o especialidad. Sindicatos nacionales de industria los conforman los profesionales de una misma rama industrial. Generalmente en una empresa los sindicatos lo conforman, pues están conformados como todo por un líder y el resto de miembros, y lo conforman personas que quieren tomar ideas y quieren ayudar a sus otros compañeros a mejorar el bienestar en la empresa. Entonces esto lo hacen con el fin de beneficiarse todos y de que lo que los empleadores designen o digan no esté por encima de lo que dice la ley o de lo que dice el Código Sustantivo del Trabajo, y ellos están para ayudar a que se cumpla lo que dice el Código Sustantivo del Trabajo. El artículo 378 nos habla de la libertad de trabajo. Los sindicatos no pueden coartar directa o indirectamente la libertad del trabajo. ¿Cómo se puede conformar parte de un sindicato? ¿Qué documentos necesita? Los sindicatos deben registrarse en la Secretaría de Trabajo, Previsión Social en los casos de competencia federal y en las juntas de conciliación y arbitraje de competencia local, cuyo efecto remitirá por duplicado. ¿Qué dice el artículo 355 del Código Sustantivo del Trabajo? Actividades lucrativas. Los sindicatos no pueden tener la explotación de negocio y de confines de lucro. Aunque los sindicatos hoy en día no tienen la fuerza y la popularidad que tuvieron en el pasado, en parte porque el Estado nos obliga a su materia prima, pero es una tercerización y precarización. Siguen siendo relevantes en algunos sectores de la economía. Quiere decir que ahora, como bien saben, hay empresas que se llaman temporales, empresas que están para el personal y entonces así las empresas tercerizar para ellos no tener obligaciones directas con este colaborador que les va a ayudar en la empresa, y así mismo puedes evitar los sindicatos y evitarse mayores problemas las empresas. ¿Qué saben? El fuero sindical es la garantía en la que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o municipio distinto, sin justa causa previa calificada por el juez de trabajo. ¿Qué hace el fuero sindical? Protege a la persona que pertenece al sindicato, lo protege contra un despido o un traslado injustificado, tiene la protección sobre los líderes y sobre algunos contra los líderes. ¿Qué quiere decir? A ninguna empresa le va a caer bien que una persona quiera venir con un sindicato y que mejore las condiciones
compañera, por su intervención. Buenas tardes, mi nombre es Yuri Paola Castro. Vamos a hablar de la negociación colectiva. ¿Qué se entiende por negociación colectiva? Podemos indicar que es el procedimiento que permite generar acuerdos y formalizar compromisos, que den respuesta a los distintos intereses de las partes, fijando formas equitativas para la distribución de las cargas, tomando en cuenta los beneficios y las obligaciones establecidas. Algunas de sus funciones son regular las relaciones entre empleadores y trabajadores o sus organizaciones, brindar un medio para defender los intereses de los trabajadores, fijar las condiciones entre las partes, representa las bases de las relaciones laborales. Si el proceso de negociación no llega a un acuerdo, es puesto bajo el mando de un mediador. ¿Qué temas pueden ser cubiertos por la negociación colectiva? Algunos de los temas a tratar son los salarios, las prestaciones sociales, el tiempo trabajado, las vacaciones anuales y los criterios de selección en caso de algún despido. Los actores principales son los trabajadores, llámese una organización o un comité sindical, los empleadores, los representantes legales de una empresa o el gremio empresarial, el Estado, que actúa como regulador en la negociación colectiva a través del Ministerio del Trabajo. Las etapas de la negociación colectiva son negociación directa, en el cual el empleador o representante legal de una empresa recibe a los delegados de los trabajadores dentro de las 24 horas siguientes a la recepción del pliego de peticiones. La conciliación, que es el proceso de intercambio de información y compromiso entre los dos o más partes que tienen intereses comunes. La huelga, la forma de protesta o arbitraje, que es las disposiciones para la solución del conflicto. En el artículo 433, la iniciación de las conversaciones, de acuerdo a lo dispuesto en este artículo, el dueño del establecimiento o empresa o su representante están en la obligación de recibir la delegación de los trabajadores dentro de las 24 horas siguientes a la presentación oportuna del pliego de peticiones para iniciar estas conversaciones. Si la persona que recibe este pliego no es la directamente encargada o la que tiene la potestad de dar una pronta solución, debe direccionarlo con su patrón, el cual pues deberá iniciar las negociaciones no pasadas las 24 horas siguientes. El empleador que se niegue o eluda las conversaciones será sancionado por las autoridades del trabajo con multas que van entre los 5 a 10 veces el salario mínimo mensual, los cuales son girados a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. La duración de las conversaciones. Los pliegos de peticiones en esta etapa de arreglo directo durarán 20 días calendario, prorrogables en común acuerdo entre las partes hasta por 20 días calendario adicionales. Si al término de la etapa de arreglo directo persisten las diferencias sobre alguno o algunos de los puntos del pliego, las partes suscribirán un acta final que registre los acuerdos y dejarán las constancias expresas sobre las diferencias que subsisten. Durante esta etapa podrán participar de forma directa en la mesa de negociaciones como asesores hasta 2 representantes de las asociaciones sindicales de segundo o tercer grado. En el artículo 433 se llega al acuerdo. Los negociadores de los pliegos de peticiones deberán estar investidos, es decir, autorizados, de plenos poderes que presuman para celebrar y suscribir a nombre de las partes que representan los acuerdos a que lleguen en la etapa de arreglo directo, los cuales no son susceptibles de replanteamientos o modificaciones en las etapas posteriores del conflicto. Muchas gracias por su atención prestada. Los dejo con mi compañero Jason Tamayo, que nos va a hablar sobre el pacto y convivencia colectiva. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Julie Jiménez, les voy a hablar sobre la huelga y el arbitramiento.
La huelga se define como la suspensión colectiva temporal y pacífica del trabajo por parte de los trabajadores de una empresa, donde se presentan unos pliegos de peticiones. Vamos a hablar de unas excepciones, requisitos y del desarrollo de la huelga. Dentro de las excepciones encontramos en el Código Sustantivo del Trabajo que está prohibido que empresas de servicios públicos, empresas como hospitales, clínicas, empresas de higiene y aseo de las poblaciones se vayan a huelga. Esto pues por la prioridad de las funciones que prestan. Dentro de los requisitos vamos a hablar primero de que se debe llevar una primera fase antes de la instauración de la huelga que se llama arreglo directo. El arreglo directo consiste en una negociación. En esta se van a elegir unos delegados que son tres representantes del sindicato que se van a sentar a negociar con el empleador. Es decir, van a presentar el pliego de peticiones al empleador y van a tratar de llegar a un acuerdo de los diferentes puntos de este pliego. Esta negociación puede durar más o menos unos 20 días y en caso de que en estos 20 días no se logre el acuerdo, se llevarían a cabo unos 20 días más de prórroga. Si dentro de estos 20 días no se llega a ningún acuerdo o se llegan a acuerdos parciales, todo esto se debe dejar plasmado en un acta en la que se dejará constancia de que como no se llegan a los acuerdos, luego se procederá a llevarse a cabo la huelga. En el caso de que se lleguen a los acuerdos, pues simplemente se firma el acta con los acuerdos a los que se llegaron y se finalizaría el proceso de pliego de peticiones. Anteriormente existía una fase de mediación, que era como un paso intermedio entre el arreglo directo y la instauración de la huelga. En esta mediación se elegían unos conciliadores que eran elegidos por las dos partes en común acuerdo y eran personas que trataban de mediar la negociación. Y su función principalmente era procurar que se llegara a un arreglo equitativo para las dos partes. Esta fase duraba más o menos 10 días y si no se lograba ningún acuerdo ya se instauraba la huelga. Pero actualmente esta mediación ya no se usa, solamente se hace el arreglo directo y si no hay un acuerdo se procede a la instauración de la huelga.